La tarde caía sobre Valencia, y el aire estaba impregnado del aroma a paella que se cocinaba en las calles. Las fallas se acercaban, y la ciudad vibraba con una energía especial. Caminaba por el barrio del Carmen, sintiendo la calidez del sol en mi piel y el murmullo de la gente a mi alrededor. Había un bar que solía visitar con frecuencia, un lugar pequeño y acogedor, donde las risas se mezclaban con el sonido de los vasos chocando. Sin embargo, esa noche no estaba allí para disfrutar de la compañía de amigos. Mi mente estaba ocupada en un plan que había estado gestando durante semanas. La idea de vengarme de mi padre me había consumido. Su reciente matrimonio con una mujer mucho más joven había dejado un vacío en mi interior, un vacío que deseaba llenar con una mezcla de rabia y determinación. Mi madrastra era una mujer atractiva, pero su risa nunca había resonado en mí como lo hacía su presencia. Era hora de cambiar eso. Entré al bar y pedí una copa. Observé a mi alrededor mientras la música sonaba suavemente. No quería ser vista como la hijastra resentida, debía convertirme en alguien más, alguien que pudiera atraerla hacia mí. Tenía que hacerme pasar por el esposo ideal, y para ello necesitaba conocerla mejor. La primera vez que nos encontramos en casa fue casualidad. Ella estaba organizando unas flores en la mesa del comedor. Su cabello caía sobre sus hombros como una cascada dorada. Me miró con desconfianza cuando entré, como si supiera que había algo más detrás de mis intenciones. ¿Qué quieres?, preguntó sin rodeos. Su tono directo me sorprendió. No era fácil acercarse a ella, había una barrera entre nosotros que no podía romper fácilmente. La desconfianza era palpable, pero sabía que debía persistir. Solo quería hablar contigo, respondí. He estado pensando en cómo podríamos llevarnos mejor. Su mirada se endureció aún más. No creo que tengamos mucho de qué hablar. Su respuesta me hizo sentir incómoda, pero no podía darme por vencida tan pronto. Había algo en su actitud que me decía que había secretos ocultos detrás de su fachada perfecta. Quizás ella también tenía sus propias razones para estar allí. Los días pasaron y cada encuentro se volvía más tenso. La desconfianza parecía aumentar, pero también noté destellos de curiosidad en sus ojos cuando hablábamos sobre trivialidades cotidianas. A veces reía ante mis ocurrencias, aunque rápidamente volvía a adoptar esa expresión seria que tanto me desconcertaba. Una tarde decidí invitarla a tomar un café al bar donde solía ir. La idea era crear un ambiente menos formal donde pudiera abrirse un poco más. ¿Te gustaría salir?, le pregunté mientras limpiaba los restos del almuerzo. Hay un bar cercano donde hacen unos cócteles deliciosos. Me miró fijamente antes de responder. No sé si sea buena idea. Su duda era evidente, sin embargo, algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante con el plan, aunque eso significara arriesgarme a ser rechazada o descubierta por mi padre. Finalmente accedió y nos encontramos al caer la noche en el bar del barrio del Carmen. El lugar estaba iluminado por luces cálidas y decorado con fotografías antiguas de Valencia. Pedimos 2 cócteles y comenzamos a charlar sobre cosas triviales, la vida cotidiana, las fiestas locales y los planes para las fallas. Mientras hablábamos noté cómo su guardia empezaba a bajar lentamente. Se reía más a menudo y su mirada se iluminaba cuando compartíamos anécdotas divertidas sobre la familia. Pero entonces llegó ese momento inesperado. Mientras bromeábamos sobre las tradiciones valencianas, mencionó algo sobre su pasado, algo que parecía pesarle en el corazón. A veces siento que he dejado atrás muchas cosas, dijo mientras jugueteaba con su vaso. Como si hubiera tomado decisiones equivocadas. El giro en la conversación me tomó por sorpresa, podía ver una grieta en su fachada perfecta, una oportunidad para acercarme más a ella. Sin embargo, antes de poder profundizar, sentí un escalofrío recorrerme cuando vi a mi padre entrar al bar con uno de sus amigos. El tiempo se detuvo por un instante mientras nuestros ojos se encontraron. Él no debería estar allí tan temprano esa noche. Rápidamente traté de ocultar mi sorpresa tras una sonrisa forzada hacia mi madrastra. Ella también lo vio, su expresión cambió instantáneamente al reconocerlo. La tensión creció entre nosotros como si el aire se volviera denso e irrespirable.
Mi corazón latía con fuerza mientras intentábamos actuar naturales ante la llegada inesperada de él. La conversación continuó superficialmente mientras yo luchaba por mantener mi papel intacto frente a ambos, sin embargo, sabía que todo podría desmoronarse en cualquier momento si no tenía cuidado. Aquel encuentro marcó un punto crucial. Ahora no solo tenía que lidiar con mis propios sentimientos hacia ella, sino también con los secretos que parecían latir bajo la superficie entre ellos dos, y los míos propios como hijastro resentido buscando venganza disfrazada de amor falso. La noche terminó abruptamente cuando decidimos marcharnos antes de ser descubiertos hablando demasiado cerca o riendo demasiado fuerte delante del padre. Cada paso hacia la salida sentí como las sombras acechaban detrás nuestro como presagios ominosos del caos inminente que vendría después. La noche se deslizó entre risas y susurros, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel instante compartido. Caminamos por las calles de Valencia, iluminadas por las luces de las fallas que comenzaban a adornar la ciudad. Cada paso resonaba con la mezcla de emoción y temor que me invadía. La idea de que mi padre pudiera aparecer en cualquier momento era una sombra constante, pero la atracción hacia ella era más fuerte que cualquier miedo. Al llegar a casa, el silencio se convirtió en un refugio peligroso. La casa estaba oscura, los ecos del exterior apenas llegaban a mis oídos. Ella se giró hacia mí, su mirada llena de complicidad y un destello de desafío. La distancia entre nosotros se acortó, y el aire se volvió denso con una tensión palpable. Era un momento delicado, cada segundo podía ser el último antes de que todo estallara. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No lo sé», respondí, sintiendo como el corazón latía con fuerza en mi pecho. La verdad es que todo había cambiado en aquel encuentro. No solo me había infiltrado en su vida como un esposo ficticio, sino que había comenzado a sentir algo más profundo por ella. La venganza se mezclaba con una confusión emocional que no podía ignorar. «Quizás deberíamos hablar más», sugirió, buscando una salida a la incertidumbre. Pero no era suficiente. Las palabras no podían ocultar la atracción que crecía entre nosotros ni el peligro al que nos exponíamos. Me acerqué un poco más y nuestras miradas se encontraron en un instante cargado de significado. El tiempo pareció detenerse nuevamente y sin poder contenerme más, la besé. Nos besamos. El beso fue breve pero intenso, un roce ligero de labios que encendió una chispa entre nosotros. Fue como si todas las tensiones acumuladas se disiparan en ese contacto fugaz. Sin embargo, la realidad regresó rápidamente al instante siguiente, recordándome lo arriesgado de nuestra situación. «Esto no puede seguir así», murmuré mientras me apartaba ligeramente para observar su rostro. «No quiero perderte», dijo ella con sinceridad en sus ojos. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente. No solo quería vengarme, también deseaba estar cerca de ella. El miedo a ser descubierto por mi padre crecía como una sombra al acecho detrás de cada esquina. Sabía que él podría aparecer en cualquier momento y arruinarlo todo. Cada encuentro secreto aumentaba la tensión entre nosotros y hacía más difícil mantener la fachada. Pasaron días llenos de encuentros furtivos y miradas cómplices mientras navegábamos por esta nueva realidad. Cada vez que estábamos juntos sentía como el hilo del engaño nos envolvía cada vez más. Era emocionante pero aterrador al mismo tiempo. Nunca había estado tan cerca de alguien sin dejar rastro alguno detrás. Una tarde decidimos encontrarnos en un bar del barrio del Carmen, conocido por su ambiente vibrante y acogedor. Las risas y conversaciones llenaban el aire mientras disfrutábamos de tapas y vino tinto. Era fácil olvidar los peligros afuera cuando estábamos inmersos en esa atmósfera festiva. «Este lugar es perfecto», dije mientras observaba a nuestro alrededor. «Sí», respondió ella sonriendo mientras jugaba nerviosamente con su copa. «Pero siempre hay alguien observando». Sus palabras me hicieron recordar lo frágil que era nuestra situación. Un amigo de mi padre solía frecuentar ese bar. Siempre tenía un ojo puesto sobre él y podía ser una amenaza potencial si comenzaba a sospechar algo extraño entre nosotros. De repente vi a ese amigo entrar al bar, mi corazón dio un vuelco al reconocerlo entre la multitud bulliciosa. Su mirada buscó rápidamente entre los rostros conocidos hasta encontrar al mío, sentí como el sudor comenzó a brotarme en las manos cuando comprendí lo peligroso de nuestra situación actual.
Debemos irnos, le dije rápidamente a ella mientras intentaba mantener la calma exteriormente. ¿Por qué? No hemos terminado aún, respondió confundida pero atenta a mi expresión ansiosa. Ese hombre, él podría reconocerme, murmuré casi inaudiblemente mientras mis ojos seguían fijos en él. La decisión fue rápida, salimos del bar antes de ser vistos juntos y nos dirigimos hacia la playa cercana, donde podíamos hablar sin preocupaciones inmediatas sobre ser descubiertos por otros conocidos o familiares. La brisa marina nos envolvió mientras caminábamos por la orilla. Las olas rompían suavemente contra la arena dejando tras ellas pequeñas espumas blancas que desaparecían rápidamente bajo nuestros pies descalzos. Era un contraste perfecto con el caos mental que llevaba dentro. Aquí podíamos hablar libremente sin temor inmediato al juicio ajeno. Mientras caminábamos lado a lado, sentí como nuestras manos se rozaban ocasionalmente hasta que finalmente tomé la iniciativa y entrelacé mis dedos con los suyos sin pensarlo dos veces. Ella miró hacia mí sorprendida pero no retiró su mano. Eso me dio valor para seguir adelante con esta locura impulsiva. ¿Y si alguien nos ve?, preguntó mirando alrededor nerviosamente aunque parecía disfrutar del momento tanto como yo. No importa ahora mismo, respondí convencido mientras sonreía ante su inquietud evidente. El mar brillaba bajo el sol poniente creando un espectáculo visual impresionante aunque no podía disfrutarlo plenamente debido a los pensamientos oscuros que acechaban mi mente sobre lo inevitable. ¿Sería capaz realmente de mantener este engaño? ¿Y qué pasaría si todo salía mal? Los momentos compartidos fueron mágicos pero efímeros. Cada risa contenida era también una advertencia silenciosa sobre lo frágil del mundo construido sobre mentiras e ilusiones compartidas entre nosotros dos. Esa noche regresamos a casa sintiendo el peso del secreto aún más fuerte sobre nuestros hombros. Sabía bien que debía mantenerme alerta ante cualquier posible descubrimiento por parte del padre o sus amigos cercanos quienes podrían poner fin a este juego peligroso antes incluso de comenzar verdaderamente. Las semanas siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos llenos de risas contenidas y secretos compartidos hasta que finalmente llegué al límite. Necesitaba saber más sobre ella y sus propios secretos ocultos tras esa fachada perfecta e inalcanzable para todos menos para mí. Las semanas se convirtieron en un juego de sombras, donde cada encuentro se tejía con hilos de secretismo y complicidad. La madrastra y yo compartíamos momentos que parecían sacados de una novela romántica, pero la realidad siempre estaba al acecho. En cada risa, en cada mirada cómplice, había un eco de lo prohibido que me hacía sentir vivo y vulnerable a la vez. Una tarde decidí explorar el desván de la casa. Había algo en aquel lugar que me atraía como un imán. Quizás era la curiosidad por descubrir más sobre ella o la necesidad de encontrar alguna pista que pudiera ayudarme a entender sus secretos. Subí las escaleras crujientes y abrí la puerta polvorienta. El aire estaba impregnado de un olor a viejo, a recuerdos olvidados. Allí, entre cajas llenas de trastos viejos, encontré un diario desgastado. La tapa estaba cubierta de polvo pero al abrirlo, las páginas revelaron una escritura delicada y apasionada. Cada palabra parecía vibrar con emociones ocultas. Las primeras entradas hablaban de sueños frustrados y amores perdidos. Pero conforme avanzaba en su lectura, los relatos se volvían más oscuros. Había menciones a secretos familiares que nunca habían salido a la luz. Mientras leía, el sonido de unos pasos me hizo sobresaltarme. Cerré el diario rápidamente y me giré para encontrarme con ella. Sus ojos reflejaban sorpresa y un atisbo de preocupación. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz temblorosa. Solo explorando, respondí sin poder ocultar mi nerviosismo. La tensión en el aire era palpable mientras nuestras miradas se cruzaban. En ese instante todo lo que había planeado parecía insignificante comparado con lo que estaba sucediendo entre nosotros. Nuestros labios se encontraron en un roce fugaz, como si ese beso pudiera sellar todos los secretos compartidos y no compartidos entre nosotros. No deberíamos, susurró ella al separarse. Lo sé, contesté, pero hay algo entre nosotros que no puedo ignorar. La confusión se apoderó de mí mientras intentaba entender mis propios sentimientos hacia ella y hacia el papel que desempeñaba en esta trama retorcida. Sabía que debía mantenerme alerta, su esposo podría volver en cualquier momento y arruinarlo todo. A medida que los días pasaban,
el amigo del padre comenzó a mostrarse más curioso sobre mis visitas a casa. Un par de veces lo vi merodeando por el vecindario cuando llegaba o salía, su mirada inquisitiva no me dejaba tranquilo. Era evidente que sospechaba algo. Una noche decidí invitarla a salir para despejar nuestras mentes y disfrutar del tiempo juntos sin preocupaciones externas. Escogimos un bar en el barrio del Carmen, lleno de luces brillantes y risas ajenas que parecían burlarse de nuestra situación clandestina. Al entrar, sentí como la atmósfera vibrante nos envolvía como una burbuja protectora. Nos sentamos en una mesa apartada, la música sonaba suave mientras conversábamos sobre trivialidades para distraernos del caos interno que nos rodeaba. Pero no pude evitar sentir una creciente ansiedad ante la posibilidad de ser descubiertos. ¿Crees que alguien sospecha? Pregunté mientras tomaba un sorbo de mi bebida. No lo sé, respondió ella con una sonrisa nerviosa, pero debemos tener cuidado. La velada avanzó entre risas contenidas y miradas furtivas, cada segundo era precioso pero también peligroso. Cuando finalmente regresamos a casa, mi corazón latía desbocado ante la idea de ser atrapados por su esposo o sus amigos curiosos. Al llegar frente a su puerta, decidimos despedirnos antes de entrar para no levantar sospechas innecesarias. Sin embargo, antes de separarnos nuevamente sentí una necesidad imperiosa de acercarme más a ella, necesitaba saber si este vínculo era real o solo producto del engaño mutuo. Nos quedamos allí unos momentos más bajo la tenue luz del farol cercano, sus ojos reflejaban incertidumbre y deseo al mismo tiempo. No podía resistirme más, le tomé suavemente las manos entre las mías y nuestras almas parecieron fusionarse en ese instante eterno antes del beso que sellaría nuestra conexión secreta nuevamente. Al día siguiente decidí regresar al desván para investigar más sobre los secretos familiares mencionados en el diario encontrado anteriormente. La curiosidad me devoraba por dentro mientras recorría los recuerdos guardados tras aquellas puertas cerradas durante tanto tiempo. Sin embargo, al abrir nuevamente aquel diario desgastado por el tiempo, descubrí algo inesperado. Había nombres mencionados en sus páginas que resonaban como ecos familiares lejanos e inquietantes para mí. Uno era el nombre del amigo del padre, otro era uno relacionado con mi propia familia. La confusión creció dentro mío al darme cuenta de cuán entrelazadas estaban nuestras vidas sin saberlo realmente. Decidí confrontarla esa misma noche después de cenar con su esposo. Necesitaba respuestas antes de seguir adelante con este juego peligroso donde nadie parecía ganar realmente nada. Cuando finalmente nos encontramos a solas en la cocina oscura tras haber dejado pasar unas horas desde su llegada a casa después del trabajo habitual del día anterior. Necesitamos hablar, dije sin rodeos mientras cerraba la puerta detrás mío, hay cosas sobre tu pasado, cosas sobre mí también. Su rostro palideció ligeramente al escuchar mis palabras, sabía bien cuánto podía cambiar todo si revelábamos esas verdades ocultas bajo capas interminables de mentiras e ilusiones construidas durante años enteros por ambas partes involucradas aquí. El silencio se hizo denso entre nosotros hasta romperse cuando finalmente decidió hablar. Hay cosas que nunca quise mencionar, cosas que podrían cambiarlo todo. La incertidumbre nos envolvió nuevamente mientras nuestras historias comenzaban a desenredarse lentamente ante nuestros propios ojos incrédulos. Las horas se deslizaron entre nosotros mientras la atmósfera se tornaba más pesada. La revelación de su traición pasada resonaba en mi mente como un eco persistente que no podía ignorar. Sus ojos, llenos de una mezcla de dolor y vulnerabilidad, reflejaban un pasado que había permanecido oculto. No era solo una madrastra, era una mujer que había vivido experiencias que la habían marcado profundamente. No sé si podré seguir con esto, confesó, su voz temblando ligeramente. La inseguridad en sus palabras me sorprendió. Había creído que estaba en control de la situación, pero ahora me daba cuenta de que ambos estábamos atrapados en una red de emociones complicadas. La venganza que había planeado parecía desvanecerse ante la complejidad de nuestros sentimientos. Me acerqué a ella, sintiendo el calor que emanaba su cuerpo. En ese instante las barreras que habíamos levantado comenzaron a desmoronarse. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todas las razones por las cuales habíamos comenzado este juego se desvanecieran en el aire caliente de la noche. No tienes que hacerlo sola, le susurré, buscando consolarla.
Ella me miró fijamente y en un momento de conexión genuina, nuestras manos se encontraron. La chispa entre nosotros era innegable. En ese instante todo lo demás se desvaneció, la traición del pasado, mi deseo de venganza y el miedo a ser descubierto por mi padre. Era solo ella y yo. Pasamos la noche juntos compartiendo historias y secretos bajo la luz tenue del amanecer. La intimidad creció entre nosotros como una planta que florece en medio de un desierto. Hablamos sobre sueños perdidos y anhelos no cumplidos, descubriendo facetas del otro que jamás habíamos imaginado. Las risas eran más frecuentes y las miradas más profundas. Sin embargo, a medida que la luz del día comenzaba a filtrarse por las ventanas, también lo hacía una realidad inquietante. ¿Qué significaba todo esto? Las sombras del pasado aún acechaban sobre nosotros como fantasmas implacables. El temor a ser descubierto seguía presente, cada sonido fuera del cuarto parecía amplificarse en mi mente. El aroma del café recién hecho nos sacó momentáneamente de nuestra burbuja emocional. Mientras ella se movía hacia la cocina, no pude evitar observarla con admiración. Era fuerte y frágil al mismo tiempo, una mujer marcada por decisiones difíciles pero decidida a seguir adelante. ¿Crees que esto puede funcionar? Pregunté finalmente, rompiendo el silencio incómodo. Se detuvo en seco y giró hacia mí con una expresión pensativa. Sus ojos reflejaban incertidumbre pero también un destello de esperanza. No lo sé, respondió lentamente. Pero siento algo real contigo. El peso de sus palabras me hizo reflexionar sobre lo que realmente estábamos construyendo juntos. ¿Era posible encontrar amor en medio de esta maraña de engaños? La idea me aterraba tanto como me emocionaba. El sonido del timbre interrumpió nuestros pensamientos compartidos como un rayo en un cielo despejado. Ambos nos miramos con preocupación, el padre podría regresar antes de lo esperado. La tensión creció rápidamente mientras ella se movía para abrir la puerta con cautela. Al abrirla, vi al amigo de mi padre parado allí con una sonrisa amplia pero sospechosa en su rostro. Su presencia era un recordatorio instantáneo de los peligros que acechaban fuera de nuestro refugio temporal. «Hola», dijo él con tono despreocupado. «¿Está tu esposo aquí?» El corazón me dio un vuelco al escuchar esas palabras. ¿Cómo podía saberlo? Miré a mi madrastra, su rostro palideció mientras trataba de mantener la compostura ante esa situación inesperada. «No, no está», respondió ella rápidamente intentando sonar convincente. Él frunció el ceño ligeramente pero no insistió más sobre su ausencia inmediata. En cambio comenzó a hablar sobre planes para el fin de semana, preguntando si podrían reunirse todos para disfrutar del festival local en Valencia. Mientras él hablaba sin parar sobre sus ideas para salir y celebrar las fallas, sentí como mis nervios aumentaban cada vez más ante la posibilidad inminente de ser descubiertos. La fachada perfecta estaba empezando a resquebrajarse justo frente a mis ojos. Cuando finalmente se despidió y salió por la puerta, ambos nos miramos con una mezcla de alivio y terror compartido. La verdad seguía acechando como un depredador paciente esperando su oportunidad para atacar cuando menos lo esperáramos. Con cada día que pasaba juntos, los sentimientos crecían más intensos pero también más peligrosos. Sabíamos que tarde o temprano tendríamos que enfrentar las consecuencias de esta relación prohibida. Las horas siguientes fueron tensas mientras intentábamos retomar nuestra rutina habitual sin dejar rastro del secreto compartido entre nosotros. Sin embargo, cada risa era ahora un recordatorio doloroso del riesgo constante al cual nos exponíamos mutuamente, cada mirada furtiva traía consigo una carga emocional difícil de soportar. La situación se volvió insostenible cuando decidí visitar el bar donde solíamos encontrarnos antes del inicio del festival. Necesitábamos despejar nuestras mentes aunque solo fuera por unas horas más antes del inevitable enfrentamiento con nuestro destino compartido. Allí encontré amigos conocidos entre risas y brindis por las festividades venideras. Todos parecían ajenos al caos interno que nos consumía a mí y a ella detrás cerradas puertas donde nadie podía vernos realmente tal cual éramos. Dos almas perdidas buscando consuelo en medio del engaño más oscuro imaginable. Al final del día regresé a casa sintiéndome aún más confusa respecto a lo ocurrido entre nosotros durante esas noches robadas lejos del mundo exterior.
Sabía muy bien cuál sería el siguiente paso inevitable hacia adelante, pero temía enfrentar esa realidad al mismo tiempo. Y así continuamos navegando por este mar tempestuoso donde los sentimientos contradictorios amenazaban constantemente con ahogarnos bajo sus olas implacables. El día siguiente llegó con una tensión palpable en el aire. La casa, que tantas veces había sido un refugio, se transformó en un laberinto de secretos. La madrastra, con su mirada ausente, parecía atrapada en sus propios pensamientos. Yo, por mi parte, me encontraba en un estado de alerta constante, consciente de que la situación podía desmoronarse en cualquier momento. Mientras preparaba el desayuno, el sonido del timbre resonó como un eco ominoso. Miré a la madrastra, su expresión cambió sutilmente. «¿Quién será?», preguntó con un tono que traicionaba su inquietud. No había tiempo para especulaciones. Abrí la puerta y allí estaba el padre, sonriendo despreocupadamente. «Hola. He vuelto antes de lo previsto», anunció con una alegría que me hizo sentir como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. Su presencia era una sombra sobre nuestra relación clandestina. La madrastra se enderezó al instante, su rostro transformándose en una máscara de normalidad. Durante el desayuno, las conversaciones fluyeron entre risas y anécdotas familiares. Intenté mantenerme al margen, observando cómo la madrastra respondía a cada comentario del padre con una sonrisa forzada. No podía dejar de pensar en lo que habíamos compartido la noche anterior, pasamos la noche juntos y ahora todo parecía estar en juego. La tensión aumentó cuando el padre recibió una llamada inesperada. Se apartó para hablar en voz baja, pude ver cómo su expresión cambiaba lentamente a medida que escuchaba al otro lado de la línea. La madrastra me lanzó una mirada rápida y preocupada, sabía que algo no estaba bien. Cuando terminó la llamada, el padre regresó a la mesa con una expresión sombría. «Parece que tengo que ir a ver a un amigo», dijo mientras se servía más café. «Algo ha surgido y necesito aclararlo». Las palabras resonaron en mis oídos como un presagio de lo que podría venir. «¿Es algo serio?», preguntó la madrastra, intentando ocultar su ansiedad detrás de una fachada tranquila. El padre asintió lentamente antes de añadir: «Sí, es sobre algunas cosas del pasado». El aire se volvió denso con esa revelación. Una nube oscura parecía cernirse sobre nosotros mientras él se preparaba para salir. «Voy a estar fuera un par de horas», dijo antes de cerrar la puerta tras él. La tranquilidad regresó momentáneamente a la casa, pero no duraría mucho tiempo. La madrastra se acercó a mí con pasos cautelosos y sus ojos reflejaban una mezcla de temor y determinación. «No podemos seguir así», murmuró apenas audible. «¿Qué quieres decir?», cuestioné sin poder ocultar mi inquietud. «Lo que hemos hecho no es solo un juego», respondió ella con firmeza. «Hay cosas entre nosotros que no podemos ignorar». Antes de poder contestar, sonó mi teléfono móvil, era un mensaje inesperado del amigo del padre. Una sensación fría me recorrió la espalda al leerlo: «Sé lo que está pasando entre tú y ella». El mundo pareció detenerse por un instante mientras procesaba esas palabras inquietantes. ¿Cómo era posible? La confusión se apoderó de mí al darme cuenta de que este hombre no solo era amigo del padre, tenía sus propios intereses y secretos oscuros relacionados con nuestra historia familiar. «¿Quién te ha enviado eso?», preguntó la madrastra al notar mi palidez. «No lo sé», respondí evasivamente mientras intentaba mantener mi voz firme. La conversación quedó suspendida en el aire cargado de incertidumbre hasta que decidí actuar rápidamente para evitar ser atrapados en esta red cada vez más complicada. «Necesitamos hablar sobre esto», dije finalmente. Nos dirigimos hacia el jardín trasero donde las flores luchaban por florecer bajo el sol abrasador valenciano, un contraste irónico ante nuestra situación sombría. Allí discutimos nuestras opciones y los riesgos involucrados en continuar esta relación prohibida. «No puedo permitir que esto nos destruya», insistió ella mientras jugueteaba nerviosamente con sus manos. «Pero también tengo miedo», confesé sin poder contenerme más ante esa verdad ineludible. Mientras hablábamos sobre las implicaciones emocionales y los posibles desenlaces si descubrían nuestro secreto, sentí como el peso del engaño comenzaba a aplastarme lentamente desde dentro hacia afuera.
Fue entonces cuando decidí confrontar mis propios sentimientos hacia ella y hacia todo lo que había estado sucediendo entre nosotros desde aquel primer beso robado. Nuestros labios se encontraron aquella primera vez como si fueran dos imanes irresistibles atraídos por fuerzas desconocidas e incontrolables. El sonido del timbre interrumpió nuestra conversación nuevamente, esta vez era más insistente y casi amenazante. Miré a la madrastra con preocupación antes de dirigirme hacia la puerta principal nuevamente sin saber qué esperar detrás de ella. Al abrirla me encontré cara a cara con el amigo del padre. Su sonrisa era inquietante y llena de intenciones ocultas. «Hola», dijo con tono despreocupado, pero sus ojos brillaban con curiosidad maliciosa. «¿Qué haces aquí?», pregunté tratando de sonar neutral aunque mi corazón latía desbocado ante su presencia inesperada. «Solo vine a charlar un momento, sobre tu madre», insinuó mientras entraba sin invitación alguna, dejando claro quién tenía el control ahora mismo. La madrastra apareció detrás de mí justo cuando él continuaba hablando. «He oído rumores interesantes acerca de ustedes dos». Su mirada evaluadora recorría nuestras expresiones mientras yo sentía como todo empezaba a tambalearse bajo mis pies como si estuviéramos parados sobre hielo fino. La atmósfera se tornó tensa e incómoda, sabía que este encuentro podría cambiarlo todo o llevarnos directamente al abismo donde las verdades ocultas saldrían a flote sin piedad alguna. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras buscaba desesperadamente cómo salir adelante sin perderlo todo. Mis sentimientos por ella ni los secretos familiares desgarradores eran algo fácil para manejar ahora. La tensión en el ambiente se palpaba. Cada vez que el amigo de mi padre aparecía, la sensación de peligro crecía. Su mirada inquisitiva me seguía, como si supiera que algo no encajaba. Era un juego peligroso, y yo era una pieza en un tablero que se desmoronaba. Con cada encuentro clandestino con ella, la línea entre la venganza y los sentimientos se difuminaba. La madrastra había comenzado a confiar en mí, pero esa confianza era un arma de doble filo. La presión aumentaba y la necesidad de mantener la fachada se volvía más apremiante. Un día, mientras estábamos en su casa, noté un viejo álbum de fotos en una estantería. La curiosidad me llevó a abrirlo. Las imágenes mostraban momentos familiares felices, pero había algo inquietante en una foto específica. Un hombre que no reconocía estaba junto a ella y su difunto esposo. La inquietud me invadió. Ese hombre tenía un parecido sorprendente con el amigo de mi padre. «¿Quién es este?», pregunté sin pensar. Ella se sobresaltó, sus ojos reflejando sorpresa y temor. «¿Es alguien del pasado?», respondió evasivamente. La conversación quedó suspendida en el aire como una amenaza latente. ¿Qué secretos guardaba? Esa pregunta me atormentó mientras intentaba mantener la compostura ante su mirada inquisitiva. El amigo de mi padre comenzó a hacer preguntas más incisivas sobre mí, indagando sobre mis intereses y mi relación con ella. «¿Te llevas bien con tu madrastra?», preguntó un día en el bar del barrio del Carmen donde solíamos encontrarnos. Su tono insinuante me hizo sentir incómoda. «Es como una madre para mí», respondí tratando de sonar convincente, aunque las palabras me sabían a mentira. Las noches se convertían en refugios donde nuestros corazones se entrelazaban en medio del caos que habíamos creado. Pero cada encuentro también traía consigo un nuevo peso emocional, los secretos empezaban a consumirnos lentamente. Una noche, mientras paseábamos por la playa, el sonido de las olas parecía amplificar mis pensamientos oscuros. «¿Qué pasará si alguien descubre lo nuestro?», pregunté con voz temblorosa. «No podemos permitir que eso suceda», dijo ella con firmeza, aunque su expresión delataba dudas ocultas. «No solo está en juego nuestra felicidad, sino también nuestras vidas». En ese instante comprendí que ambos éramos prisioneros de nuestras decisiones y emociones. Los hilos del engaño comenzaban a deshilacharse, el miedo al descubrimiento nos mantenía alerta pero también nos acercaba más. Un giro inesperado ocurrió cuando descubrí que el amigo de mi padre había estado investigando mi pasado familiar. Se presentó en casa un día inesperadamente, trayendo consigo viejas historias que habían permanecido enterradas durante años. «Tu madre tenía una relación complicada con tu padre», dijo sin rodeos mientras tomábamos café en la terraza. «Y hay cosas que no sabes sobre él». Las palabras resonaron dentro de mí como ecos lejanos,
revelaciones sobre traiciones pasadas comenzaron a surgir como fantasmas del pasado que no podía ignorar. ¿Qué más escondía mi familia? A medida que las verdades salían a la luz, comprendí que la madrastra no era la única con secretos oscuros. Había historias entrelazadas entre nosotros que iban más allá de lo evidente, secretos familiares que amenazaban con destruir todo lo que habíamos construido juntos. La noche siguiente decidí confrontarla sobre lo descubierto. El amigo de mi padre sabe cosas sobre nuestra familia, le dije directamente al llegar a su casa. Su rostro palideció al escuchar mis palabras, sus ojos reflejaban angustia y miedo por igual. No deberías involucrarte más allá de lo necesario, respondió casi suplicante. No puedo ignorar lo que está pasando, insistí mientras sentía como el peso de nuestras acciones comenzaba a aplastarme lentamente. Ella tomó una decisión inesperada, necesitamos alejarnos un tiempo. Sus palabras fueron como un balde de agua fría, la idea de separarnos era devastadora para mí. El conflicto interno crecía mientras me debatía entre seguir adelante con este juego mortal o arriesgarme a perderlo todo por amor y verdad. Sin embargo, sabía que cualquier elección podría llevarnos al abismo definitivo donde las mentiras saldrían a flote sin piedad alguna. Mientras caminábamos juntos hacia el atardecer en una playa tranquila, sentí como las olas rompían contra las rocas como si presagiaran lo inevitable. Nuestras decisiones estaban atadas a un destino incierto donde nadie sería inmune al dolor ni al desencanto. Debemos ser cuidadosos, susurré mientras miraba hacia el horizonte perdido entre mis pensamientos turbulentos. Ella asintió, pero su mirada estaba distante, sabía que las sombras del pasado estaban cada vez más cerca y pronto tendríamos que enfrentarlas cara a cara o quedarnos atrapados para siempre en esta red de engaños y secretos familiares desgarradores. La vida continuó su curso aparentemente normal mientras los días pasaban, pero cada interacción se volvía más tensa y cargada de significado oculto entre nosotros dos y el amigo vigilante acechando desde las sombras disimuladamente. Un día, durante una reunión familiar improvisada organizada por mi padre para celebrar algún aniversario olvidado por todos menos por él mismo, sentí como todo empezaba a desmoronarse ante mis ojos cuando vi al amigo cruzar miradas cómplices con ella desde el otro lado del salón abarrotado. El juego estaba llegando a su punto culminante, cada decisión ahora podría provocar una reacción devastadora para todos nosotros involucrados. Las risas resonaban en el salón, pero yo solo podía concentrarme en el intercambio de miradas entre ella y el amigo de mi padre. La atmósfera festiva se tornaba pesada, como si cada bocado de la paella que servían me resultara más difícil de tragar. La tensión crecía, la sensación de que todo se desmoronaba era inminente. Nunca había imaginado que un encuentro familiar pudiese ser tan revelador. Mi padre, ajeno a lo que sucedía a su alrededor, charlaba animadamente con algunos amigos. Mientras tanto, yo me debatía entre mantener la fachada o confrontar la realidad que se deslizaba entre las sombras. La madrastra me miró de reojo, y aunque su expresión era serena, había algo en sus ojos que delataba un secreto compartido con el amigo. El momento llegó cuando decidí acercarme a ella. ¿Te gustaría salir a tomar aire?, le pregunté intentando sonar casual. Ella asintió con una leve sonrisa, y juntos nos dirigimos hacia el balcón. El aire fresco de Valencia nos envolvió mientras las luces de la ciudad empezaban a brillar con fuerza. Esto no puede seguir así, murmuré al borde del desahogo. Tu amigo, él sabe más de lo que aparenta. Ella suspiró mirando hacia el horizonte donde las fallas comenzaban a cobrar vida en la distancia. Es complicado, respondió. No sé cómo manejarlo. Había una fragilidad en su voz que me hizo cuestionar si realmente estaba dispuesta a dejarlo todo atrás por nosotros. Mientras hablábamos, el sonido de las risas desde dentro se desvanecía lentamente. La tensión entre nosotros era palpable, había una línea delgada entre el deseo y la culpa. De repente, sin pensarlo, nuestros labios se encontraron en un roce furtivo que encendió una chispa peligrosa entre nosotros. Nos separaron los gritos festivos desde el interior del salón. Regresamos rápidamente antes de ser descubiertos. Cada mirada furtiva hacia ella ahora parecía cargada de significado, cada gesto era un recordatorio del secreto que compartíamos. A medida que avanzaba la noche, decidí no dejarme llevar por los celos ni por el miedo al descubrimiento.
Sin embargo, mi mente estaba llena de preguntas sobre cómo manejar la situación con mi padre y su amigo. La idea de perderla me atormentaba más que cualquier otra cosa. La noche continuó su curso, las conversaciones fluían mientras yo intentaba mantener mi compostura. Pero cada vez que veía al amigo cruzar miradas con ella, sentía como si un hilo invisible nos atara a todos en un juego peligroso. Al final del evento familiar, decidí hablar con ella nuevamente antes de irnos a casa. Necesitamos aclarar esto, le dije suavemente mientras caminábamos hacia el coche. No puedo seguir así. Ella asintió lentamente, pero sus ojos reflejaban incertidumbre. Tal vez debamos tomar un tiempo para pensar, sugirió. ¿Un tiempo? ¿Qué significa eso para nosotros?, cuestioné con frustración. No lo sé, respondió sinceramente mientras se giraba para mirar por la ventana del coche en movimiento. La ciudad pasaba rápidamente ante nuestros ojos como un borrón, cada luz era un recordatorio del caos emocional en el que estábamos atrapados. Esa noche no dormí bien, mis pensamientos giraban sin cesar sobre nuestra relación y las decisiones difíciles que debíamos enfrentar. La mañana siguiente trajo consigo un nuevo nivel de ansiedad cuando recibí una llamada inesperada. Era mi padre pidiéndome ayuda para organizar algunas cosas en casa antes de salir nuevamente. A regañadientes acepté, necesitaba distraerme y tal vez encontrar respuestas entre los objetos familiares acumulados durante años. Al llegar a casa noté algo extraño, había una atmósfera tensa en el aire, como si algo estuviera por estallar. Mientras ayudaba a mi padre a organizar documentos viejos en su oficina, encontré una caja polvorienta llena de recuerdos familiares olvidados, fotos antiguas y cartas amarillas desgastadas por el tiempo. Una carta llamó especialmente mi atención, estaba firmada por alguien cuyo nombre no reconocía pero cuya caligrafía parecía familiar. La abrí sin pensarlo 2 veces y mis ojos se agrandaron al leerla. Hablaba sobre secretos familiares ocultos y menciones crípticas sobre traiciones pasadas relacionadas con mi madre y su amigo actual. Las palabras parecían cobrar vida mientras leía sobre cómo los caminos se habían cruzado hace años entre ellos dos. ¿Qué tienes ahí?, preguntó mi padre desde atrás con curiosidad creciente en su voz. Rápidamente cerré la carta y traté de ocultar mi sorpresa tras una expresión neutral. Nada importante, respondí evasivamente mientras intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Su mirada se endureció por un instante antes de volverse más suave nuevamente. Sabes que siempre puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa, dijo él casi como una súplica disfrazada. No hay nada que discutir, contesté sin poder evitarlo, mis pensamientos estaban demasiado ocupados tratando de encajar las piezas del rompecabezas familiar que acababa de descubrir. Al salir esa tarde para reunirme con ella nuevamente, sentía una mezcla compleja entre miedo e intriga sobre lo que significaría esa carta para nuestro futuro juntos o separados. El peso del secreto parecía aumentar con cada paso hacia nuestro encuentro clandestino. Cuando finalmente llegué al lugar donde nos habíamos encontrado antes, vi su figura esperándome ansiosamente bajo la tenue luz del atardecer valenciano. Su rostro iluminado reflejaba tanto esperanza como temor. Sabía lo mucho que estaba arriesgando al estar allí conmigo nuevamente. Necesitamos hablar, le dije directamente sin rodeos ni preámbulos, ya no había tiempo para juegos ni ambigüedades después de lo descubierto esa mañana. Ella frunció ligeramente el ceño pero asintió lentamente mientras nos sentábamos juntos en aquella playa tranquila donde tantas verdades habían quedado enterradas bajo las olas antes. El viento soplaba suave mientras comenzamos a hablar sobre nuestras vidas y decisiones difíciles ante nosotros, cada palabra pronunciada parecía pesar más que las anteriores. El aire estaba impregnado de sal y nostalgia mientras observaba cómo las olas rompían suavemente en la orilla. La conversación que habíamos comenzado se tornó en un torrente de emociones, donde cada palabra parecía desnudarnos el alma. La madrastra, con su mirada profunda y cansada, parecía estar lidiando con sus propios demonios. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó su voz temblorosa pero decidida. Era evidente que la situación había escalado más allá de lo que ambos habíamos anticipado. Las sombras del pasado se cernían sobre nosotros, amenazando con arrastrarnos a un abismo del que podría ser difícil escapar. Debemos ser sinceros no solo entre nosotros, sino también con él, respondí, sintiendo el peso de la verdad sobre mis hombros.
La lealtad familiar se había convertido en un campo minado, cada paso podía detonar una explosión de consecuencias. Ella asintió lentamente y en ese momento comprendí que nuestra conexión había trascendido el engaño inicial. Sin embargo, la realidad era implacable, su vida estaba entrelazada con la mía de una manera que nunca imaginé. Cada decisión ahora pesaba como una losa sobre nuestras cabezas. La tarde se desvanecía lentamente mientras nos perdíamos en la conversación. Hablamos de sueños no cumplidos y oportunidades perdidas. Las palabras fluyeron como un río desbordado, revelando secretos ocultos bajo capas de orgullo y resentimiento. Siempre supe que había algo más entre nosotros, confesó ella al final, rompiendo el silencio con una vulnerabilidad inesperada. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando comprendí lo que eso significaba para ambos. No solo estábamos atrapados en una red de mentiras, también estábamos tejiendo un nuevo destino juntos. Pero el eco del pasado seguía resonando en mis oídos. ¿Y si él lo descubre?, pregunté, consciente del peligro inminente que acechaba tras cada esquina. La incertidumbre era palpable, el riesgo era alto y las apuestas aún más elevadas. Debemos actuar con cautela, sugirió ella mientras miraba hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse tras las olas. Sus ojos reflejaban una mezcla de temor y determinación que me hizo cuestionar si realmente estábamos listos para afrontar las repercusiones. La noche llegó sin previo aviso, envolviéndonos en su manto oscuro mientras abandonábamos la playa. El bar cercano estaba lleno de risas y música alegre, un contraste chocante con la gravedad de nuestra situación. Nos sentamos en una mesa apartada, las luces tenues creaban sombras danzantes alrededor nuestro. Mientras pedía unas tapas para compartir, sentí la presión creciente del secreto que llevábamos a cuestas. No podemos seguir así, le dije al regresar a la mesa con los platos humeantes entre mis manos. Esto solo puede terminar mal. Ella me miró fijamente antes de responder, es posible que tengamos menos tiempo del que creemos. Sus palabras resonaron como un campanazo en mi mente, la urgencia era palpable. Mientras compartíamos aquellos momentos simples y fugaces, recordé cómo todo había empezado, un deseo de venganza transformado en algo más profundo e inesperado. Pero esa transformación no venía sin sus complicaciones. Si decidimos dar este paso, hay algo más que debes saber. Su voz era apenas un susurro entre el bullicio del bar, pero cada sílaba llevaba consigo un peso considerable. El corazón me latía rápidamente ante su revelación inminente, sabía que lo que iba a decir cambiaría todo nuevamente. Mi relación con tu padre no es lo que parece, continuó ella mientras sus ojos buscaban los míos por encima de la mesa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como si tuvieran vida propia, llenando el espacio entre nosotros con una tensión palpable. ¿Qué quieres decir?, pregunté sin poder ocultar mi inquietud. Él ha estado involucrado en negocios oscuros, cosas que nunca imaginaste. Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba sobre secretos familiares enterrados bajo capas de engaños y complicidades. La revelación fue como un golpe directo al estómago, todo lo que creía saber sobre mi padre se desmoronó ante mis ojos. ¿Qué tan profundo era este abismo? Las preguntas comenzaron a multiplicarse dentro de mí como ecos interminables. Antes de poder procesar completamente sus palabras, sentí una presencia familiar acercándose por detrás. Era mi padre acompañado por su amigo del alma. El pánico se apoderó instantáneamente de mí, no podía permitirles descubrir nuestra conversación ni mucho menos nuestros sentimientos ocultos. Debemos actuar normal, le murmuré a ella antes de girar hacia ellos con una sonrisa forzada pintada en mi rostro. Mi padre sonrió al verme allí sentado junto a ella, no tenía idea del torbellino emocional que se desarrollaba justo bajo su nariz. Las risas llenaron el aire mientras intentábamos mantener nuestras apariencias intactas durante esa cena improvisada en medio del caos emocional interno que enfrentábamos cada uno por separado. Pero algo cambió cuando noté cómo el amigo del padre me observaba detenidamente. Había algo inquietante en su mirada inquisitiva como si estuviera tratando de descifrar algún secreto oculto entre nosotros dos. La cena avanzó entre charlas triviales y anécdotas familiares hasta llegar a un punto culminante cuando mi padre mencionó casualmente alguna actividad reciente relacionada con esos negocios oscuros mencionados anteriormente por ella.
Mi corazón se detuvo momentáneamente mientras conectaba los puntos. ¿Acaso él sabía más? Al terminar la noche y despedirnos cordialmente después del encuentro tenso pero superficialmente agradable, sentí como el peso regresaba sobre mis hombros nuevamente. Teníamos decisiones difíciles por delante y poco tiempo para enfrentarlas antes de ser descubiertos o atrapados irremediablemente en esta red compleja tejida entre secretos familiares e ilusiones rotas. A medida que nos alejábamos del bar hacia casa bajo las luces parpadeantes junto a las fallas iluminadas por doquier, recordé las palabras finales pronunciadas por mi madrastra antes de entrar al coche: la verdad siempre sale a flote. En ese momento comprendí lo inevitable, ya no había vuelta atrás, estábamos atrapados entre dos mundos irreconciliables donde cada decisión podría llevarnos hacia destinos insospechados e incontrolables.